Hoy volvemos a la transmisión de la conversación con Ronald Rodríguez. Teníamos muchos días que no conversábamos, no porque no hubieran temas hay muchos, pero tendríamos alguna imperfección de orden técnico que nos impedía conversar acerca de los asuntos que nos conciernen a los dos, pero que pensamos compartirlos también con ustedes. Por eso les agradezco que ya algunos de las personas interesadas en una conversación que no es privada, pero que puede tocar aspectos privados. En fin, Ronald debe estar entrando a las 11 de la mañana, yo lo hice un poco antes, un poco para decirles de qué pienso conversar. Y por supuesto, como salimos del verano, y en el verano pues es cuando se lanzan, saliendo el verano se comienzan a lanzar las propuestas de las editoriales. Bueno, tenemos libros de Leonardo Padura, tenemos libros de otros autores muy importantes, e incluso si ya se comienza a rumorar quién podría ser el próximo Premio Nobel de Literatura. Y Ronald está muy bien informado acerca del mundo editorial y nos va a comentar eso hoy. Por supuesto que también nos comentará acerca del cine, acerca de la televisión, las series, esas cosas que a mucha gente le interesan. Nos hablará de Maracaibo y nos contará cómo va Maracaibo con el nuevo gobierno que tiene la ciudad de Maracaibo y también el estado Zulia. Tal vez también Ronald o yo, pues, que tengo mucho más disposición a la cosa naval por mi origen, por mi nacimiento, que yo nací en una isla donde, por ejemplo, ya en estos tiempos, la lancha Nueva Esparta no puede surcar los mares siguiendo a un carite, porque resulta que cualquiera la confunde con una lancha de esas que transportan gente que está dedicada a la delincuencia. Por eso es que los pescadores y la gente que de bien, pues, que salía con su tarraya a buscar su sustento diario y el de otros, debe tener mucho cuidado, pues, porque los misiles son misiles, en fin de cuentas. Estamos en un mundo en guerra. Hay guerra por todos lados, guerras abiertas, pero también hay guerras encubiertas. Y entonces, probablemente también tendremos que referirnos no tanto a la movilización de tropas en Venezuela, porque ustedes saben que en Venezuela las tropas se movilizan todos los días. Y si hablaríamos del ejército de reserva del país, que ha mostrado en estos días a gente que está dispuesta a entregar su sangre por la defensa de la soberanía. En fin, hay temas como, por ejemplo, los resultados de las ligas de fútbol, la excelente temporada que está desarrollando el Real Madrid, la derrota anoche de los Yankees con los Azulejos de Toronto, el triunfo de los Dodgers contra Filadelfia, el de los Tigres contra los Marineros, y a fin, tantas cosas que podemos conversar con Ronald Rodríguez, que debe tener un interés enorme en contar sus historias. Voy a saludar a Sergio H. A Sergio no lo conocí cuando era pequeño, a sus hermanos sí, a su padre, a su madre. Innova Kitchen, que es la empresa que hace las mejores, que instala las mejores cocinas en la ciudad de Miami y alrededores. Y también, por supuesto, su propietario, Luis Moreno, es el hombre que vende los mejores cuatros venezolanos en todo el sur de la Florida. Hay que decir que efectivamente la gran mayoría de los músicos venezolanos que utilizan el instrumento le han comprado cuatros y una que otra guitarra, porque también vende guitarra y las maracas que les provee el señor Juan Ernesto Laya. En fin, también está Edwin Patiño, un amigo que
quien vive en Maracay, o no sé si está en México. Él realmente es un músico y también cocinero, y también locutor de radio, y también un excelente analista económico y un contador de primera. Y me está diciendo que le recomendó a sus amigos en La Pared. La Pared es una zona de la península de Macanao, con unas playas verdaderamente admirables, bellísimas, y la gente sale por ahí a pescar y no sé qué cosa. Usted le está diciendo que tengan cuidado porque las cosas están malas. Y le están diciendo que no compren motores de 200 caballos que cuestan $20,000. La gente está preocupada, ¿verdad? Porque efectivamente hay algo que es verdad. Mire, de estas cosas que muevan una flota naval importante para luchar contra el tráfico de drogas, hay que decir que eso, bueno, debe ser un gran problema. Pero lo que sí es verdad es que toda una buena parte de las costas del estado Sucre están en manos del narcotráfico. Eso está documentado, eso lo sabe todo el mundo. También se sabe que desde Quisiro, en el estado Zulia, hasta más allá de Dabajuro, en el estado Falcón, también hay control del narcotráfico. Incluso en extensiones de haciendas, las luces de balizaje a veces son las motos de la policía. Esto no es de ahora. Hace un tiempo que estuve por allí y pude hablar con algunos productores, y me señalaron eso. Y por supuesto ellos no tienen interés en hacer ningún tipo de denuncia, porque el narcotráfico prácticamente controla ese buen pedazo de que colinda con la Falcón Zulia. No estoy diciendo que en otras partes de Venezuela no lo haya, pero de esas zonas lo sé. Como se sabe que toda la zona del Catatumbo, y la parte de la Sierra de Perijá, que colinda con el municipio Jesús Enrique Lozada, también está en manos del narcotráfico. E incluso en una época los narcotraficantes controlaban la parte de arriba del Alto Guasare. Luego bajaron al medio Guasare y después estuvieron ya abajo completamente. Y se sabe que hasta la ciudad de Maracaibo es fácil conseguir, sabiendo que viven allí. Pues no es una cosa nueva, es verdad que ahí están. Y el gobierno se ha hecho el loco con esas cosas. En principio se hicieron los locos porque ellos, bueno, había militares que apoyaban por dejar pasar la mercancía, pues recibían su dinerito. Luego incluso un capo colombiano denunció que él querían cobrar demasiado, y luego los venezolanos, militares y no militares, se metieron en el negocio de la droga, y obviamente a eso le pusieron un nombre llamado Cartel de los Ojos. Hoy pareciera ser que se convirtió en un gran problema de tráfico, y Venezuela es un lugar donde una buena parte de la delincuencia internacional está instalada. Eso lo sabe el gobierno, que en algún momento ha echado mano de ellos, y también lo saben todos los que manejan la información confidencial en esta parte del mundo, y en otros lugares también. Entonces estamos en presencia de una situación que no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí es cierto es que por información que maneja la prensa, ya han sido bombardeadas, atacadas varias embarcaciones. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Y hasta ahora el gobierno de Venezuela, más allá de enviar una carta al presidente Trump, sin la jacatonería de siempre, tratando de buscar una salida. Una salida que pudo haber tenido un final feliz, pero que, haciendo un balance, el sector más radical del chavismo en el poder decidió no entregar el poder, que lo perdieron en buena lid en las elecciones pasadas, en las elecciones del 18 de julio. Y por el contrario, pues han hecho de estos problemas una gran desgracia, que es la de desconocer un resultado electoral
con lo doloroso que es, por ejemplo, que, que gente que debería haber defendido la democracia y los resultados electorales se han hecho los locos. Me refiero a Lula, que en su momento tuvo una posición más o menos clara, y también al señor Petro, pero ustedes saben que Petro, el problema de Petro es que hay que saber cuándo es que está sobrio, porque Petro cuando no está sobrio se pone a tomar Coca-Cola blanca, y dicen que la Coca-Cola blanca parece que al principio ayuda, pero después es que es terrible. Bueno, aquí tenemos a Ronald Rodríguez Vargas, mi estimado amigo, el hombre de la columna. Ronald Rodríguez tenía como 16 columnas en la prensa regional e internacional. De ahí ido poco a poco dejando solamente sal y pimienta, que es muy buena. Es la mejor columna que se escribe en Venezuela acerca de todas las cosas que él conoce y que en su particular estilo les hace llegar a ustedes. Bienvenido, señor Rodríguez. Saludos, Francisco, y a todos los que nos ven a través del Instagram en este combate, en esta vuelta. ¿Por dónde andan los tiros? Yo de Petro no hablo, y de Colombia tampoco. Bueno, yo quiero que tú vas a hablar poco de nada. Porque ¿Cómo se llama? Yo no hablo ni de Petro ni de Colombia, porque como me dijo hace como 20 años o 15 años Ramón Guillermo Aveledo, Colombia es nuestro vecino desconocido y todavía permanece siendo así. bueno, Cuéntame tú. bueno, yo te confieso que mis tiempos de analista o de observador de la política venezolana ya pasaron. Porque en Venezuela cuesta mucho opinar, y fuera de Venezuela también, porque cuando tú difieres un poco de la opinión, ya la opinión ya establecida acerca de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, entonces comienzas a caer un poco mal. No estábamos transmitiendo cuando yo fui a un evento de Acción Democrática por sus 80 años, por los años que tiene Acción Democrática, ahora no me acuerdo cuántos son. Y allí pude hablar, allí hablé y dije, bueno, dije la misma cosa que te estoy diciendo ahora. Yo creo que en Venezuela la situación es muy delicada. Y se dicen cuestiones que uno a veces no termina de entender, se le da esperanza a la gente con salidas que no terminan de ser válidas. Y entonces cuando tú lo dices, que dices, bueno, hay que buscar acuerdos, pero hay que buscar acuerdos independientemente de que en el pasado se hayan fracasado las conversaciones y tal. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién tiene el control territorial de Venezuela? Lo tiene Maduro. Maduro es un presidente de facto, pero gobierna Venezuela, o por lo menos funge de presidente. Maduro tiene además el apoyo de sectores importantes de las Fuerzas Armadas que son, digamos, detentadores de los privilegios que tienen en estos días. También tiene apoyo de una cosa que es delicada, que es la delincuencia organizada. Una delincuencia organizada frente a un gobierno desorganizado. Y además de eso, con el agravante siguiente, que es que el problema es que la delincuencia organizada se ha dado cuenta que necesita, digamos, de la institucionalidad de los países para poder seguir avanzando y poder seguir haciendo dinero y riquezas. El caso mexicano. México es un país con problemas gravísimos, pero México y López Obrador pudo ganar las elecciones porque hizo un acuerdo con los sectores, unos sectores que ahora están en pugna, pero que permitió que esas pugnas le permitieran capturar al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, pero hay otros Guzmanes y otros Chapos y otros Mayo Zambadas que vienen detrás. En el caso colombiano, Petro también llegó a acuerdos con los narcotraficantes, con esos narcotraficantes que ahora dice y que no persigue. López Obrador hablaba de abrazos y no balazos, y Petro hablaba de una cosa que es una búsqueda de la paz. Entonces, estos grupos de delincuentes han logrado penetrar instituciones importantísimas del Estado de varios países. No es una cosa que ha sido sino fortuita, sino que ha sido un trabajo así como han entrado en organizaciones empresariales, en la banca, entraron en la política y son un peso específico importante. Hay zonas de Colombia que las maneja la delincuencia, y esa delincuencia le permitió controlar parte del poder a esos grupos que ganaron las elecciones, pero donde ellos están detrás. En el caso de Bukele,
Bukele, según informes de los propios tipos de las maras, dijeron que ellos habían hecho que ganara Bukele, solo que Bukele después rompe con ellos por la razón que haya sido, pero llegó por un acuerdo. En fin, ¿qué es lo que estoy llamando la atención? Que muchos países están de alguna manera entrando en la órbita de sectores que no son sectores democráticos, que no son sectores políticos, sino que son sectores vinculados a la delincuencia que se han apoderado del sector del Estado. El caso venezolano es muy patético, porque el caso venezolano, si nos vamos muy lejos, vemos, por ejemplo, cómo el Tren de Aragua se apoderó de la cárcel del Tocorón. Eso no es mentira, eso es verdad, eso lo sabía el gobierno. O vemos casos como este, un tipo se lleva 21 mil millones de dólares y lo tienen preso y nadie sabe dónde está. Y esos 21 mil millones de dólares no es cualquier cosa. Y en el caso, por ejemplo, de otras cárceles, sabíamos que efectivamente estaba pasando lo mismo. ¿Y por qué no? ¿Por qué asesinan a Jabón en Venezuela? ¿Por qué hay personas que dicen que están metidos en el negocio de la droga? Porque los tipos lo dicen. Ahora, los Estados Unidos tienen documentado mucha información de ese tipo. Y el gobierno venezolano lo que debería hacer es tratar de blanquear su imagen. Si quieren que la gente los vuelva a tomar en cuenta a la hora de una posible vuelta al poder, que no está descartada. No está descartada que vuelvan al poder, siempre y cuando entiendan que deben moverse en un plano de la democracia y deben abandonar esos sectores de la delincuencia. Abandonarlo tiene costo. El costo es entregar el poder, pero que no va a ser fácil que quien coja el poder o pueda obviar de entrada que esos grupos tienen mucho poder y lo han adquirido en estos tiempos y que han penetrado a las policías, el ejército e instituciones importantísimas. Por cierto, que te leí una carta en estos días que envió alguien que dijo que Maduro estaba cansado, y yo no sé cansado de qué, y entonces que Maduro estaba cansado, pero que además dejaba entrever que lo que viniera después de Maduro era peor. Y Maduro mismo dijo, mire, véanse en el espejo de Irak, el espejo de Libia, el espejo de tal. No, Venezuela no es como Libia ni es como Irak. Maduro está pensando que él es como Gaddafi o él es como Hussein. No, en absoluto. Maduro lo que es un tipo que no es verdad que sea como todo el mundo dice, un brutote, que tiene todas las características esenciales de un brutote, pero que efectivamente tiene asesores que cobran por su trabajo y que le han hecho manejarse de acuerdo. Fíjense, por ejemplo, cómo pierden la elección del 28 de julio, después la oposición que le ganó las elecciones, les volvió a entregar las gobernaciones y las alcaldías. Entonces, ¿qué se ganó? Lo que se ganó se perdió, y se perdió igual cuando fueron las elecciones del 2015. ¿Por qué? Porque no hay unidad de criterio, porque no se sabe para dónde se va y porque el venezolano que está esperando un momento para votar contra ellos, pero que no va a salir a la calle a que lo maten, porque lo van a matar. Ya en Venezuela, los venezolanos que protestaron los mataron. O no recordamos todo lo que pasó. Y sin duda, lo más grave que le pasa a Venezuela es que no tiene un sector, no tiene un liderazgo importante para pelear, no tiene un liderazgo que sea capaz de hablar con todo el mundo, de que sea capaz de entender que, como hizo Betancourt, pues Betancourt en el año 58 llega al poder. Sí lo hay, pero le caen encima, lo denostan, lo humillan, lo maltratan, lo patean. Fíjate todo lo que le hacen todos los días del mundo a Andrés Caleca, que no será... Que es mi amigo Caleca, por cierto. Mi amigo personal. Mira, aquí me dice Edwin Patiño, que conoce bien lo que... ¿Perdón? Me dice Patiño, que conoce bien de lo que está hablando, que en México el aporte de la delincuencia en la economía no se puede negar. En Venezuela su influencia es mínima. Su influencia es mínima probablemente si estamos hablando de magnitudes económicas, pero de su influencia política no hay ninguna duda. Y de su relación con el poder tampoco hay ninguna duda. Ahí están, y justamente cuando capturan a Alcalá Cordones, y al final Alcalá Cordones comenzó a contar cosas que los fiscales norteamericanos, para poderle darle crédito a lo que está diciendo, tienen que tener algunas pruebas. Y cuando capturan al Pollo Carvajal, hace exactamente lo mismo.
Pero ¿qué ha hecho un sector opositor? Falsear verdades y decir, por ejemplo, que el Pollo Carvajal, a quien denunció, fue a Capriles, a Rosales, a Guaidó y a 5 más. Yo no estoy diciendo que Guaidó, Capriles y Rosales no tengan sus cosas. Lo que estoy diciendo es que, carajo, les ha sido más fácil entrar al expediente y ver lo que dice de Rosales, de Capriles, de Guaidó y de Vecchio y de otros más, y no son capaces de haber leído, aunque fuese un pedacito de lo que dice de Diosdado Cabello de Maduro, o lo que cuenta, por ejemplo, El de Alexis problema es que, Salazar. porque es que el problema es que el liderazgo opositor mayoritario en este país lo que está preocupado es mantenerse en ese liderazgo, que no mengue, que no pase inadvertido y no está luchando. Todo eso que tú estás diciendo es verdad. Todo eso que tú estás diciendo es verdad, pero los Estados Unidos de Venezuela para que los venezolanos hagamos el trabajo y podamos dar pie a todos esos expedientes, a todos esos juicios que La, no sé qué, es muy poco. la transmisión es nueva, pero los problemas se mantienen. Ronald se le va el audio. Que se va a poder hacer. Aquí en Venezuela se le va el audio a Ronald y cuesta mucho. se ha hecho un gran trabajo. ¿Tendrás alguna cosita por ahí, Ronald? Que te está... Estamos esperando invasión. Mira, lo que yo le quiero conversar aquí, efectivamente, no sabemos, mira, cuando la cosa cubana se puso en un momento más o menos interesante para salir de los Castro, se manejó el mismo esquema que se manejó en la Unión Soviética. ¿Quiénes pueden haber acumulado dinero y capitales en Cuba? Los comunistas. Y ellos saben que pueden comprar las empresas. En Venezuela, muchas empresas del sector, que son del sector público hoy, seguramente van a salir a subasta y las van a comprar ellos. Un poco lo que hicieron también en Nicaragua. La van a comprar y si acaso ya algunos capitales no han ingresado allí. O es que, por ejemplo, podemos decir que los bolichicos no son una suerte de delincuentes. O podemos decir con propiedad que Gorrén no es un delincuente. O podemos decir lo mismo del hombre aquel que era amigo de Chávez, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene los caballos y la cosa y tal. El Tuerto Andrade. El Tuerto Andrade. Exacto, pues esos tipos dejaron de ser militantes de la política para convertirse en delincuentes. Y esos tipos tienen inversiones en Venezuela y tienen inversiones en el deporte, tienen inversiones en actividades petroleras, tienen inversiones en la cuestión, en cuestiones de comercio e industria. Lo que pasa es que no aparece un tipo como para señalarlo como Pablo Escobar o como el alemán Leder o como el mexicano, pero es que están allí, es que esos tipos saben que perder el poder significa perderlo todo. Y en Venezuela, buena gente me dijeron, mira Francisco, pero es que yo hoy fui a Venezuela y yo vi todo perfecto y le dije, ¿y tú llevaste dinero? Sí, yo llevé mi dinero. ¿Y de dónde fuiste? Bueno, fui a estos sitios, restaurantes, y todo bien, y la gente contenta. Ok, eso está muy bien. Eso no tiene problema. ¿Cuántos ricos, cuánta el país? El país no quiebra de esa manera. Ahora, en Venezuela por lo menos, si en Maracaibo hay por lo menos en este momento 1,5 millones de personas, el 10% son 150.000 tipos que tienen dinero para vivir, y es poquito. Y pueden llenar todas en Maracaibo no hay 1.000 mesas de restaurantes de calidad. Habrán 200 y esas las pueden llenar todas las noches. Claro. O ustedes miren, el alarde de dinero que se gastó en la última campaña para la alcaldía de Maracaibo es una cosa increíble según números que me llegaron. ¿Y quiénes hicieron la gran colaboración? Los industriales de Maracaibo, los comerciantes. No, son los mismos que controlan por lo menos 7 u 8 alcaldías en el Zulia. Y que el gobierno, como fue tan de bulto, me mete presa a casi todos los alcaldes.
Entonces, no es fácil, no es fácil lo que está viviendo Venezuela y no es fácil que los tipos vayan a entregar de buena manera. Yo de verdad que no lo sé. Antes hablaba de un acuerdo, pero eso nunca se va a poder hacer. Y los que manejan los opositores más importantes de Venezuela, entre ellos María Corina Machado, esa señora está escondida, que lo que tiene que todo el día pensando cómo seguir escondida y una que otra aparición en las redes, pero más nada, eso, el bombardeo que hay en las redes de ese tipo de contras contra María Corina es abismal. Eso no es una cosa. Entonces, los Estados Unidos están en un dilema. O toman una decisión, o cualquier decisión que tomen es delicada. Marcharse sería una cosa terrible. Pero las opciones de ingresar al territorio venezolano no son fáciles. No tienen salida inmediata. Entonces, yo de verdad que no tengo contacto con los sectores que aupan este tipo de cosas, pero siento que no estamos viendo absolutamente nada. Y si es verdad que, como dice mucha gente, el 75% de los venezolanos apoyaría, defendería a la soberanía. Pero, ¿y quién hizo esa encuesta? Seguramente fueron los mismos que les dijeron a Maduro que estaba ganando las elecciones de julio. Mi amigo Ronald, dime, en estos días me metí en una polémica, chicos, a defender a Leonardo Padura por su novela Morir en la Arena. La gente lo acusa de que él escribe en Cuba, que él no le hacen nada, pero yo digo que cada vez que tú lees a Padura descubres que el tipo le hace una requisitoria al régimen cubano. Y entonces la gente quiere que Padura vaya a pelear en la... ¿Ah? Él lo ha dicho abiertamente. Lo que pasa es que Padura tiene lectores, entre gente intelectuales, entre lectores de viejo cuño, pero Padura no suma en gran lectoría. Padura no vende 1 millón de ejemplares de una novela, no vende ni 300. Es decir, tiene un mercado cautivo que es muy pequeño, y ese costo lo asumen los Castro. Él ha dicho, bueno, los Castro y Canel y el que le toque. Padura escribe de Cuba, desde Cuba, y no oculta nada. En eso de Padura, como tú en buena medida, se darán cuenta, por ejemplo, que el personaje central de su novela, el comisario, ahorita se me olvida el nombre, Mario Conde. Señor, Mario Conde, ¿no? Bueno, Mario Conde empezó entusiasta, fuerte, con mucha energía hace 20 años, y poco a poco que tú vas leyendo cada una de las novelas de Padura, ves como él se va cansando, se va agotando, se va fastidiando, va entrando en depresiones, algunas se levantan, en otras, en pocas palabras, Mario Conde, el estado de ánimo, el ser y estar de Mario Conde, el personaje central de las novelas de Padura, ha ido sintiendo el paso del tiempo y el desgarro que significa la sociedad cubana en medio de la dictadura, ¿no? Pero los que lo critican, como dices tú, los que lo critican es porque querrán que vaya y le pegue un tiro a a Raúl, que por cierto está muy malito, con 92 años, o con Díaz Canel, etcétera. Y él dice que él no va a abandonar la isla porque ese es su país, y él no se siente cómodo en otra parte que no sea la isla de Cuba, aunque le va muy bien en España, afortunadamente, y va con relativa frecuencia y tiene bastantes estancias perdurables. Pero a través de Mario Conde, Padura, que no es que no lo tome en serio la dictadura, sino simplemente que lo considera un mal menor de poca trascendencia, entonces por eso él puede escribir con la libertad que escribe todo lo que escribe sobre la isla.
Claro, y además de eso, chicos, yo creo que cada quien juega un rol. Yo, por ejemplo, que no leo por razones académicas, sino por entretenimiento, yo manifiesto que yo no soy un crítico, soy un lector por entretenimiento, pero no para hacer, digamos, un trabajo No, académico. pero tienes que reconocer que del tema cubano históricamente tú has hecho más allá algo que una pasión y lo lees y lo estudias y lo analizas y lo conversas con un rigor que como pocas personas he visto yo en este lado del continente. Fíjate tú que en estos días Que estoy invitado. esa es una elección válida tuya, entre paréntesis. Otros tenemos otros temas y tal, o sea, no es una crítica, sino más bien es un comentario a favor. Mira, en estos días estoy invitado a una reunión donde va a hablar Zoe Valdés. Tú sabes que Zoe Valdés tuvo una pelea fuerte con Padura. Como tienen estos novelistas y las cosas son terribles, esas peleas entre ellos. Es como la pelea de de Rubén Blades con Willy Colón, que la gente está pidiendo que se vuelvan a unir. Pero los que no peleaban entre ellos sí pelearon y tal. Entonces, uno va a oírlo y de repente si te dejan hablar o decir algo, tú lo dices, yo digo las cosas que pienso sobre estos temas, pero lo importante es que la gente siga escribiendo. Mira, La espada fulgurante, que es una novela que ahora no me acuerdo el nombre del autor, a mí me parece una cosa interesantísima y alguien me dijo, mira, Grossman, de apellido Grossman, uno de los grandes autores europeos y de los que más conoce la tragedia y el drama de los rusos a lo largo de la historia. y además de eso, el trabajo lo hace es la primera vez que alguien escribe qué pasa después de la muerte de Rey Arturo. Y a mí alguien me dijo, chico, pero es que yo no entiendo eso. Y le dije, bueno, pero si no se trata de entender nada, lo que se trata es de leer y buscarle explicaciones a las cosas que me está diciendo y colocarlas en un contexto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba dando las clases en economía, generalmente recomendaba lecturas a los estudiantes y sobre todo novelas. Y entonces les decía, miren, en una novela a veces hay mucho más información de carácter económico e histórico que lo que uno, de los momentos donde el escritor sitúa su escrito. Y hay cosas interesantísimas acerca de cómo funciona la economía, cómo está la sociedad, etcétera. Por cierto que hoy, en estos días, volviendo sobre ese tema, hablaba con un estudiante que, no está, que está en Chile y él me estaba preguntando si... Todavía es estudiante. Sí, sí, no, un estudiante que estuve en la Universidad del Zulia. Y yo le dije, ella me preguntó, profesor, ¿y qué usted sigue hablando de Alicia en el País de la Maravilla? Y le dije, sí, porque esa no es literatura para niños, es una literatura para gente adulta. Y Lewis Carroll no era su nombre, era un matemático brillantísimo. Y además, chico, porque yo le preguntaba a Ile, ¿por qué había que leer Alicia en el País de la Maravilla? Porque había un lugar, un momento en que ella encontrándose en una encrucijada, le pregunta a un conejo que está allí, a un gato, perdón, y le dice, ¿qué camino escoge? Estando en una encrucijada y el gato le dice, lo primero que tiene que saber para dónde va. Si no sabe para dónde va, cualquier camino que coja es bueno. Y a mí me pareció que eso era interesante para hacer un debate en clase. Bueno, y entonces digo yo, oye, ¿por qué la gente no debate acerca de la importancia de la literatura en la conformación de la humanidad? Porque es que de repente sientes que nos estamos, que ya dicen la gente no está leyendo. Yo creo que los muchachos están leyendo más, pero están leyendo, mira, yo creo que la gente lee bastante, pero lee en la tableta o en los teléfonos información de todo tipo. Entre ellas información de lo que la gente quiere, Por lo si, que quiere, con la que está. sí se debate sobre lectura. En las universidades norteamericanas, por ejemplo, hay escuelas de escritores, de escritura libre, de narrativa y tal, donde se discute todo eso. En las universidades europeas también. Lo que pasa es que no son debates masivos. No son debates masivos. Pueden ser Tú te pones a leer, tú te pones a leer todos esos periódicos que yo leo de Europa, de los Estados Unidos, y trata de que en sus páginas de opinión son intelectuales, son autores que publican su libro y que están debatiendo y discutiendo ideas en las universidades de Norteamérica y de Europa. Por ejemplo, Mira, Ronald, Ana cambiemos
cambiemos el tema y cuéntame de Maracaibo. ¿Qué pasó con Pero antes de la autora de libros de ciencia política hoy día, ella es americana. ¿Qué pasó con? Mira, tenemos un problema con la transmisión, pero cuéntame a ver si puedes. ¿Qué pasó con la calle aquella que iban a ser muy bonita, que estaba en la que estaba empeñado Rosales? Bueno, afortunadamente, la zona gastronómica 11. Bueno, rapidito Ajá. te puedo contar que ya fue otra vez presentado el proyecto en el centro Rafael Urdaneta, a petición del gobernador Luis Caldera, y va a tener, se le van a hacer algunas modificaciones, con algunos matices, pero la obra va a tener su continuidad bajo los auspicios de la gobernación del estado Zulia. Mira, Ahora, ¿cuándo comienzan los trabajos para terminarla? Es lo que no sé. Lo que sí sé es que ya se están instalando nuevos centros gastronómicos, para no llamarlos restaurantes, o gastrobares en la zona, lo que va a seguir enriqueciendo el paisaje de esas 11 cuadras que constituyen el paseo gastronómico zona 11. mira, ¿y qué ha pasado con la Biblioteca Pública del Estado? La Biblioteca Pública del Estado está funcionando. No tengo noticias, no tengo noticias en particular de ella, pero está abierta y está funcionando. Le nombraron un presidente, un señor de apellido Fernández, que aparentemente tiene muy buenas intenciones, muy buen ánimo y muy entusiasmo, Alexis Fernández. aquella programación intensa de la que se tenía noticias diariamente durante toda la semana, de eso hay relativamente poco. Mira, pero ¿quién es Alexis Fernández? El poeta. Creo que sí es Alexis Fernández, creo. Pero Ah, ahorita no te puedo asegurar lo del Alexis. ese es muy amigo mío, Alexis De Fernández. todas maneras debe ser de todas maneras sí sé que es un hombre de la cultura, un hombre de la educación, ¿cómo se llama? Del cual se pueden esperar cosas bastante importantes, bastante buenas. Y tutelado, por ejemplo, por ese magnífico secretario de Cultura que tiene el Estado Zulia, llamado Giovanni, el sociólogo. Se deben esperar cosas buenas de esa institución. Pero sí te digo que aquel programa variado de actividades, de actividades diarias durante toda la semana se tienen pocas noticias. Ah, bueno, mira, ¿y qué? Pero Sí, por ahí. sí supe que hace, en la semana pasada se realizaron durante 2 días el Festival Estudiano y tuvo como sede la Biblioteca Pública del Estado. Mira, y estuve leyendo por ahí un comunicado de la universidad donde aparece la rectora comandante Julia Dular. Es que cambiaron la ley y ahora se llama rectora comandante. Sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante, que está Ah, perdiendo el Barcelona 2-0. ya está perdiendo 2-0. Sí, con el Sevilla. Tan temprano. El peor primer tiempo que tiene el Barcelona en año y medio lo tuvo hoy. Bueno, eso es parte del juego. Eso es parte del juego, que un día pierde. No, yo después que vi que el Real Madrid, se coronó campeón del torneo de invierno y perdió la liga en mayo, que te digo, no, chicos, yo me divierto de aquí a diciembre y me meto en los papeles de enero en adelante. Claro, claro, no te preocupes, pero de todas maneras tienen que perder el equipo tiene muchos lesionados. Bueno, muy bien, Ronald. Creo que pues, para regresar está muy bien todo. Te agradezco mucho que me hayas atendido. A todos ustedes que han estado pendientes de la conversación de hoy, les agradezco mucho. Y el domingo a las 11 volvemos otra vez ya con una agenda mucho más elaborada. ¿Me parece? Sí, señor. Nos vemos el próximo domingo. Bueno, amigos, fue un placer. Ronald se va a almorzar. Voy a desayunar, tengo mucha hambre. Exacto. Trata de desayunar con unas mandocas. Por aquí mira, aquí hay una cosa que llaman el colchón. Que Voy a tiene desayunar laya aquí en mi casa, arepita con pasta. por aquí cerca hay una No, cosa. yo voy a desayunar aquí en mi casa unas arepitas con pasta de hígado, mantequilla y café. Ah, bueno, perfecto. Por aquí estamos esperando a que llegue la comida del colchón.
pastelitos, empanadas y mazocas. Un placer, amigo. Hasta el próximo domingo. Otra vez.